La historia de Israel está marcada por transiciones, momentos en los que Dios levanta a un líder y luego lo sustituye con otro, guiando a su pueblo a través de distintas estaciones de prueba, aprendizaje y victoria. Moisés, el gran libertador, aquel que desafió al faraón, quien levantó su vara y abrió el mar rojo, quien subió al monte Sinaí y descendió con las tablas de la ley, había llegado al final de su misión. Su vida fue una historia de encuentros con Dios, de milagros y de desafíos. Pero, como toda historia, tuvo su desenlace. Moisés no entraría en la tierra prometida. Desde la cumbre del monte Nebo, contempló la tierra que fluía leche y miel, aquella que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, solo la vería con sus ojos, pero no pondría su pie en ella. Su tiempo había concluido, el pueblo estaba en duelo. Moisés había sido su guía, su intercesor, su voz ante Dios. ¿Qué sería de ellos ahora? En medio del dolor y la incertidumbre, Dios ya tenía preparado a su próximo líder. Josué, el hijo de Nun, aquel que había sido un servidor fiel de Moisés, aquel que junto con Caleb había mostrado fe cuando los demás espías sembraban miedo, aquel que había creído en las promesas de Dios sin dudar, ahora era llamado para una misión gigantesca, guiar a Israel a la conquista de la tierra prometida. Dios habló a Josué, lo llamó por su nombre, le encomendó la tarea de cruzar el Jordán, de tomar posesión de la tierra y de no temer. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esas palabras resonaron en el corazón de Josué. La sombra de Moisés era grande, pero Dios le aseguraba que su presencia continuaría guiando al pueblo. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios. No era una simple sugerencia, era un mandato divino. No se trataba solo de liderazgo militar o estratégico, sino de un liderazgo fundamentado en la obediencia a Dios. Josué debía meditar en la ley día y noche, no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Solo así prosperaría y tendría éxito. El desafío era enorme. No solo debía reemplazar a un líder tan imponente como Moisés, sino que tenía que conducir a un pueblo que había demostrado ser terco, que había dudado muchas veces, que había anhelado volver a Egipto cuando las pruebas se hacían duras. Ahora, ese pueblo debía confiar en Dios una vez más y seguir a Josué hacia lo desconocido. ¿Estarían dispuestos? Josué convocó a los oficiales y transmitió el mandato divino. 3 días más y cruzarían el Jordán. La espera estaba por terminar. Las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse. Josué no estaba solo. Dios le había prometido su presencia, pero también había dispuesto hombres y mujeres que lo apoyarían. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés reafirmaron su lealtad. Aunque ya tenían posesiones en el otro lado del Jordán, no se quedarían atrás. Lucharían junto con sus hermanos hasta que toda la tierra fuera conquistada. La unidad del pueblo era clave. No se trataba de una conquista individual, sino de un plan divino para toda una nación. Josué se fortaleció en la fe. Sabía que los desafíos eran grandes, que las murallas de Jericó se alzaban imponentes, que las naciones de Canaán eran poderosas, que habría batallas que librar, pero también sabía que Dios iba delante de ellos. Esta no era solo una historia de guerra y conquista, era una historia de fidelidad, de promesas cumplidas, de la manifestación del poder divino en medio de su pueblo. Josué no confiaba en su propia fuerza, sino en el Dios que había abierto el mar rojo, que había hecho llover maná, que había guiado con una nube de día y una columna de fuego de noche. Ese Dios ahora le decía, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y con esa certeza, Josué se preparó para la misión más importante de su vida. Josué sabía que la tarea que tenía por delante no era sencilla. La tierra prometida estaba allí, al alcance de la mano, pero no sería entregada sin lucha. Había ciudades fortificadas, pueblos poderosos y obstáculos que parecían insuperables. Sin embargo, Dios había hablado. La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob estaba a punto de cumplirse, y Josué, el fiel servidor de Moisés, sería el instrumento para llevar al pueblo a la victoria. Antes de avanzar, Josué tomó una decisión crucial: enviar espías a la ciudad de Jericó, la puerta de entrada a la tierra prometida. No era una acción impulsiva ni una muestra de duda, sino una estrategia cuidadosa. Quería conocer el terreno, entender las fortalezas del enemigo y descubrir posibles debilidades. Los espías entraron a la ciudad y encontraron refugio en un lugar inesperado, la casa de Rahab, una prostituta. Rahab no era una mujer común. Había escuchado las historias sobre el Dios de Israel, sobre cómo había abierto el mar rojo y había destruido a los enemigos del pueblo hebreo. En su corazón,
Algo le decía que estos hombres no eran simplemente invasores, sino emisarios de un propósito mayor. Cuando los soldados del rey de Jericó llegaron a buscar a los espías, Rahab los escondió en su techo y desvió a los perseguidores. Su valentía no solo salvó la vida de los enviados de Josué, sino que marcó su propio destino. Ella pidió misericordia, y los espías le prometieron que cuando la ciudad cayera, ella y su familia serían protegidos. Como señal, debía colgar un cordón rojo en su ventana. Mientras tanto, el pueblo de Israel se preparaba para un evento trascendental, el cruce del río Jordán. Dios no haría que tomaran la tierra de manera común, Él mostraría su poder una vez más. Al llegar a la orilla del Jordán, el río estaba crecido. Sus aguas impetuosas eran una barrera natural formidable. Pero Josué tenía instrucciones claras. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y entrar en el río. Cuando sus pies tocaran el agua, el milagro ocurriría. Y así fue. Tan pronto como los sacerdotes avanzaron, las aguas del Jordán se detuvieron, se amontonaron en un gran muro y el lecho del río quedó seco. Todo el pueblo de Israel cruzó al otro lado sin que una sola gota de agua les tocara. Fue un momento de gloria, un recordatorio del poder divino que los había guiado desde Egipto. Al llegar a la otra orilla, Josué ordenó que se tomaran 12 piedras del lecho del río y se levantara un monumento para que las generaciones futuras recordaran el día en que Dios abrió el Jordán para su pueblo. Cada uno de estos eventos marcó el inicio de la conquista de la tierra prometida. Josué, Rahab, los espías y todo el pueblo fueron testigos de la fidelidad de Dios. La fe de una mujer que no pertenecía a Israel la salvó y la hizo parte de la historia sagrada. La obediencia de Josué abrió las puertas a milagros inimaginables, y el pueblo, al cruzar el Jordán, comprendió que la victoria no dependía de su fuerza, sino del Dios que peleaba por ellos. El tiempo de la conquista había comenzado. Jericó, una ciudad impenetrable, una fortaleza cuyos muros parecían tocar el cielo. Era un símbolo de poder, de resistencia, de la imposibilidad de ser conquistada. Pero Dios tenía un plan que desafiaría la lógica humana y demostraría, una vez más, que su poder no conoce límites. Los israelitas habían vagado por el desierto durante 40 años. 40 años de espera, de pruebas, de enseñanzas, y ahora estaban aquí, en la entrada de la tierra prometida, listos para tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Pero Jericó se interponía en su camino, un gigante que parecía inamovible. ¿Cómo podrían, un pueblo de nómadas, derribar semejante muralla? Dios dio instrucciones claras a Josué. No sería con armas, no sería con la fuerza, no sería con estrategias militares sofisticadas. La conquista de Jericó no sería obra del hombre, sino un acto divino. Durante 6 días, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día en completo silencio. Solo los sacerdotes, con las trompetas de cuerno de carnero, romperían la quietud con su sonido. Día tras día, una marcha solemne, una procesión inexplicable para los habitantes de Jericó que miraban desde lo alto de sus muros con desconcierto y, quizás, con burla. Pero el 7º día fue diferente. Al amanecer, Josué ordenó que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Esta vez, al final de la 7ª vuelta, cuando el sonido de las trompetas resonó con fuerza, Josué dio la orden: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y entonces, un estruendo inimaginable sacudió la tierra. Los muros, esas imponentes barreras que habían mantenido a Jericó segura durante tanto tiempo, se derrumbaron como si fueran de arena. El pueblo de Israel entró y conquistó la ciudad, cumpliendo cada palabra que Dios había declarado. Este evento no fue solo una victoria militar, fue un mensaje para todas las generaciones. Dios había demostrado que su poder trasciende la lógica humana. No importaba cuán altas fueran las murallas, cuán imposibles parecieran las circunstancias. Cuando Dios declara algo, se cumple. Jericó no cayó por la fuerza del hombre, cayó porque Dios lo había dispuesto así. Pero más allá del milagro, hay un mensaje profundo en la historia de Jericó. Cada uno de nosotros tiene murallas en su vida, obstáculos que parecen inquebrantables, desafíos que nos superan. Puede ser un problema personal, una lucha interna, una circunstancia que nos hace sentir atrapados. Pero la historia de Jericó nos recuerda que no estamos solos, que Dios pelea nuestras batallas y que cuando confiamos en Él, cuando obedecemos su voz, las murallas que nos detienen pueden caer. Sin embargo, no todo en Jericó fue destrucción. En medio de la ciudad había una mujer, Rahab, una mujer con un pasado marcado por el desprecio de su sociedad. Pero ella confió en que el Dios de Israel era el verdadero Dios.
y por esa fe, su vida y la de su familia fueron salvadas. En la historia de la caída de Jericó, Rahab es el recordatorio de que la misericordia de Dios alcanza a quienes confían en Él, sin importar su pasado. Jericó cayó, pero la lección permanece viva. Cuando enfrentemos muros en nuestra vida, cuando sintamos que no hay salida, recordemos la historia de Jericó. A veces, Dios nos pide que marchemos en silencio, que confiemos, que sigamos sus instrucciones aunque no tengan sentido a nuestros ojos. Y cuando llegue el momento, cuando su tiempo perfecto se cumpla, veremos cómo las murallas caen, cómo lo imposible se hace posible, cómo Dios nos entrega la victoria. La historia de Jericó no es solo un relato de pasado, es una promesa para el presente, porque el mismo Dios que derrumbó los muros de aquella ciudad sigue derribando murallas hoy. Lo único que nos pide es fe, obediencia y la certeza de que su poder es mayor que cualquier obstáculo que enfrentemos. Jericó cayó, y con ella, toda duda sobre quién tiene el control de la historia. Dios reina, su palabra se cumple, y su victoria es nuestra. Josué, el fiel siervo de Moisés, ahora se encuentra al frente del pueblo de Israel. La tierra prometida se extiende ante ellos, pero no será un regalo fácil de tomar. Habrá batallas, desafíos y pruebas que pondrán a prueba su fe y determinación. Dios ha prometido estar con ellos, pero cada paso requiere valentía, estrategia y, sobre todo, obediencia. La primera gran prueba fue Jericó, una ciudad con murallas impenetrables que representaban un obstáculo insuperable para los israelitas. Pero Dios les dio una estrategia que parecía absurda a los ojos humanos: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y, el séptimo día, dar 7 vueltas y gritar con todas sus fuerzas. Josué obedeció sin cuestionar, y cuando el sonido de las trompetas resonó en el aire, las murallas se desplomaron como hojas secas al viento. La victoria no fue del ejército, sino de Dios, quien mostró su poder y fidelidad. Sin embargo, la conquista de la tierra prometida no sería un camino sin tropiezos. La derrota en Ai fue un golpe inesperado. ¿Cómo podían caer ante un enemigo tan pequeño después de haber vencido a Jericó? La respuesta no tardó en llegar. El pecado de Acán había traído desgracia al campamento. La desobediencia de uno puso en peligro a todos. Josué comprendió que la victoria no dependía solo de la fuerza militar, sino de la santidad y fidelidad del pueblo. Después de purificar el campamento, volvieron a atacar y esta vez la victoria fue suya. Cada ciudad y cada territorio representaban un nuevo desafío. Reyes poderosos se aliaban para resistir el avance de los israelitas, pero Josué, con la confianza de un hombre que sabe que Dios pelea por él, avanzó sin temor. En Gabaón, el sol se detuvo en el cielo cuando Josué clamó a Dios, un milagro sin precedentes que demostró que el Creador del universo estaba del lado de su pueblo. Los enemigos fueron derrotados y el terror de Israel se extendió por toda la región. Día tras día, batalla tras batalla, Josué guió al pueblo en la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Desde las montañas hasta los valles, desde los ríos hasta las ciudades fortificadas, cada victoria confirmaba que la promesa de Dios era real. Pero también había una advertencia: la tierra no debía contaminarse con idolatría ni injusticia. Dios no les daba esa tierra solo para que la poseyeran, sino para que la habitaran en santidad. Finalmente, después de años de lucha, la tierra prometida estaba en manos de Israel. Josué, ya anciano, reunió al pueblo y les recordó que todo lo que habían logrado fue por la mano de Dios. Les advirtió que si se apartaban del camino del Señor, perderían todo lo que habían ganado. «Escogeos hoy a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová», declaró con firmeza. Estas palabras resonaron en el corazón de Israel, un recordatorio de que la fidelidad a Dios es el verdadero legado que deben llevar a las futuras generaciones. La historia de Josué es más que un relato de batallas y conquistas. Es la historia de la confianza en Dios, de la obediencia sin reservas, del poder de la fe que derriba murallas y detiene el sol. Nos enseña que avanzar hacia las promesas de Dios requiere valentía, pero sobre todo, requiere un corazón que le obedezca sin titubear. Y hoy, igual que en aquellos días, Dios busca hombres y mujeres dispuestos a caminar con Él, sin importar los gigantes que se levanten en su camino. La repartición de la tierra prometida no fue solo un acto administrativo o geopolítico, sino un momento trascendental en la historia del pueblo de Israel, una culminación de siglos de promesas divinas y peregrinación. Josué, el fiel sucesor de Moisés, se encontraba ante una tarea monumental: asignar las tierras a cada tribu, asegurando que la herencia dada por Dios fuera distribuida según su voluntad. La tierra de Canaán, tan esperada,
no era solo un territorio, sino la representación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada tribu recibió su parte, un territorio que no solo marcaría su asentamiento físico, sino también su identidad espiritual y social. No se trataba de un reparto arbitrario, sino de una disposición cuidadosamente guiada por la providencia divina. Josué, con la autoridad conferida por Dios, empleó el método del sorteo, una manera de garantizar que cada asignación fuera percibida como una obra del Altísimo y no una decisión humana sesgada. Las tribus, con sus respectivos clanes y familias, comenzaron a habitar la tierra, pero no sin desafíos. Aunque la posesión de la tierra había sido concedida, el pueblo debía tomarla, enfrentar a los habitantes restantes y consolidar su dominio. Aquí surge un aspecto fundamental de la vida en la tierra prometida, la obediencia. Dios les había dado la tierra, pero era su responsabilidad vivir conforme a su pacto y despojarse de toda influencia idolátrica que pudiera desviar su corazón. Judá recibió una extensa región en el sur, una tierra fértil pero también desafiante, con enemigos aún por desalojar. Efraín y Manasés, descendientes de José, obtuvieron grandes territorios en el centro de Canaán, una tierra de valles y montañas. Las demás tribus se asentaron conforme a la disposición de Dios, cumpliendo el diseño divino. Sin embargo, algunas tribus enfrentaron dificultades en la conquista de sus regiones, permitiendo que ciertos pueblos cananeos permanecieran entre ellos, una decisión que traería consecuencias en el futuro. Los levitas, la tribu apartada para el servicio de Dios, no recibieron un territorio propio, sino ciudades dispersas entre las demás tribus. Su herencia no era la tierra, sino el Señor mismo. Esto reflejaba un principio profundo. Mientras que las demás tribus poseían territorio, los levitas tenían el privilegio de servir en el templo y enseñar la ley, recordando a Israel que su verdadera posesión era su relación con Dios. El proceso de repartición de la tierra también evidenció la misericordia y la justicia de Dios. Caleb, un hombre de fe, recibió Hebrón como herencia, un testimonio de que Dios recompensa a quienes le siguen con integridad. Además, las ciudades de refugio fueron establecidas como un símbolo de gracia para aquellos que necesitaban un lugar seguro ante la venganza de sangre. Pero la historia de la repartición de la tierra no termina ahí. Aunque las tribus recibieron su territorio, el compromiso con Dios era lo que realmente definiría su futuro en la tierra prometida. La prosperidad o el sufrimiento de cada tribu dependería de su fidelidad al pacto divino. Y así, la historia de la tierra se convierte en una historia de corazones. Permanecerían fieles o se apartarían del Dios que los llevó hasta allí. Cada colina, cada valle, cada río de Canaán llevaba la huella de la promesa divina. Pero más allá del aspecto geográfico, la repartición de la tierra prometida nos habla de la soberanía de Dios, de su fidelidad y de su llamado a la obediencia. Porque más que un suelo donde habitar, lo que Dios deseaba era que su pueblo hiciera de su presencia su verdadera herencia. La tierra prometida era un regalo, pero su posesión plena solo sería posible si el pueblo mantenía su corazón anclado en aquel que se la había entregado. Josué, el fiel siervo de Dios, aquel que tomó el liderazgo después de Moisés y condujo a Israel a la tierra prometida, sabía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Su vida había estado marcada por la obediencia, por la valentía de un hombre que creyó en la promesa de Dios, aun cuando otros dudaron. Desde los días en que espió la tierra de Canaán, junto a Caleb, proclamó con firmeza que Dios estaba con su pueblo y que la conquista era posible, hasta sus últimas palabras dirigidas a Israel. Josué fue un testigo de la fidelidad divina. Pero, ¿qué pasaría después de su muerte? ¿Seguiría Israel el camino del Señor o se apartaría como tantas veces había sucedido en el desierto? Consciente de la fragilidad del corazón humano y de la tendencia del pueblo a olvidar las maravillas que Dios había hecho por ellos, Josué convocó a toda la nación. Hombres, mujeres y niños se reunieron en Siquem, el lugar donde Abraham había recibido la promesa, el lugar donde se renovaría una vez más la decisión de servir a Yahvé. Josué les recordó todo lo que Dios había hecho, como los sacó de Egipto, como les dio victoria sobre sus enemigos, como les entregó ciudades que no construyeron y campos que no labraron. No había dudas, Dios había sido fiel, pero ahora les correspondía a ellos decidir. «Escoged hoy a quien serviréis», exclamó Josué con voz firme. Su mirada recorrió a la multitud, hombres de guerra, ancianos, jóvenes, todos expectantes ante el llamado. «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». No era solo una declaración de fe, era un desafío, un llamado a la reflexión. ¿Seguirían al Dios que los había salvado o se inclinarían a los dioses de las naciones que los rodeaban? El pueblo respondió con fervor: «Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios».
Sus voces resonaron en aquel lugar sagrado, una promesa colectiva de fidelidad. Josué no se conformó con simples palabras, sabía que el corazón del hombre es voluble, que las promesas pueden ser olvidadas cuando las pruebas y tentaciones llegan. Así que estableció un pacto, un testimonio que permanecería entre ellos como un recordatorio de su decisión. Una gran piedra fue erigida bajo la encina, y Josué les advirtió: esta piedra será testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. El destino de Israel dependería de su obediencia. Si permanecían fieles, prosperarían; si se apartaban, sufrirían las consecuencias de su infidelidad. Después de exhortar al pueblo y encomendarles el temor de Dios, Josué, el siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en la tierra de su herencia, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Su partida marcó el fin de una era de conquista, de milagros, de manifestaciones poderosas de la mano de Dios. La generación que había visto las obras del Señor permaneció fiel por un tiempo, pero con el paso de los años, una nueva generación surgió, una generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. Y como tantas veces antes, la nación comenzó a desviarse, olvidando su pacto, siguiendo otros dioses, cayendo en ciclos de opresión y liberación. Pero el legado de Josué no fue en vano. Su vida, su liderazgo, su fe, quedaron como testimonio de lo que significa confiar en Dios en todo momento. Su historia sigue resonando hasta el día de hoy, recordándonos que cada uno de nosotros tiene una elección que hacer. No podemos depender de la fe de nuestros antepasados, ni de los milagros que otros han experimentado. La pregunta de Josué sigue vigente: ¿a quién serviréis? No se trata solo de palabras, sino de una decisión que definirá nuestro destino. Como Josué, debemos afirmar con convicción: pero yo y mi casa serviremos al Señor. La historia de Josué y la tierra prometida es un relato inspirador de fe, obediencia y liderazgo. Nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, seguir sus mandamientos y perseverar en la búsqueda de nuestros sueños. La promesa de Dios a su pueblo se cumple a través de Josué, y su legado perdura como ejemplo de fidelidad y valentía. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones